porque cuando uno habla de lucha, yo me imagino al menos inmediatamente David contra Goliat. Claro, contra algo. Contra algo. Entonces nosotros dijimos, hey, nosotros no luchamos, porque al luchar tú solo te estás diciendo a ti mismo, estoy en contra de algo más grande que yo. Sí. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros vamos a trabajar. Nosotros trabajamos por las personas con problemas de salud de la piel. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata. Conduce Gabriel León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Comunica Salud, un espacio creado por Postdata de la Universidad Finisterra y Estratégica. Este espacio está ideado para tener conversaciones significativas sobre el rol central de las comunicaciones en el área de la salud, a través de conversaciones con expertos, líderes de opinión y, por supuesto, personas que están interesadas en visibilizar los problemas de salud que afectan a nuestros compatriotas. Y hoy tenemos un gran invitado para una conversación sumamente interesante. Nos acompaña Francisco Tapia, presidente de la Fundación Padece. Hola, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí. Y nada, pues para conversar de estos temas tan importantes que aquejan a las personas que hoy día están en nuestro país padeciendo algún problema de salud de la piel en este caso. Exactamente, Francisco, muchas gracias por acompañarnos. El tema central está vinculado con aquellas enfermedades que afectan a la piel y que tienen además alguna participación del sistema inmunológico. De hecho, la bajada completa hasta ahora de la Fundación Padece, y digo hasta ahora porque están en medio de un cambio muy interesante que está impulsando justamente las comunicaciones para generar una comunidad más grande, es que tiene que ver con enfermedades crónicas de la piel que están inmunomoduladas. Y tal vez muchas personas escuchen esto y no entiendan muy bien de qué se trata. Explícanos un poco, Francisco, en qué consiste ese aspecto particular de las enfermedades de la piel. Ya mira, hoy día en particular las enfermedades de la piel que están formalmente declaradas, como tú bien decías, son las mediadas por el sistema inmune o inmunomediadas. Y eso está definido de esa manera porque abarca dos grandes categorías: las enfermedades inflamatorias de la piel, o sea, que median la inflamación, y las enfermedades autoinmunes, es donde el sistema inmune ataca directamente a tu piel, que no es lo mismo. Sí. Una de ellas producen inflamación y la otra producen normalmente lo que se denomina como la destrucción de alguna parte de la piel. Si puedo abrirlas por nombre, por ejemplo, nosotros hablamos de la hidradenitis supurativa, la dermatitis atópica, la psoriasis, la urticaria crónica. Esas enfermedades dermatológicas son inmunológicas, es decir, son inflamatorias. Perfecto. Todas ellas tienen algo que ver con la inflamación y los tratamientos para ellas siempre involucran algo con la inflamación. Versus, por ejemplo, el vitiligo, que es esta enfermedad en la cual se ven unas manchas blancas en la piel. Eso no se produce por un fenómeno inflamatorio, se produce porque el sistema inmune destruye aquellas células que le dan el color a la piel. Claro. Esa es la gran diferencia. Es bien interesante porque mencionaste varias enfermedades, algunas de las cuales pueden sonar tal vez un poco más conocidas, como la dermatitis atópica, pero hay otras que tal vez no les suenan mucho a las personas de primera. Por ejemplo, mencionaste la hidradenitis supurativa, que yo entiendo que fue la enfermedad que a ti te diagnosticaron, pero que te diagnosticaron después de que tú miraste algo en televisión y dijiste, chuta, parece que yo tengo eso. Cuéntanos un poco esa historia. Claro, exactamente. Y es un paradigma bien interesante porque hidradenitis supurativa es un nombre muy desconocido. Sí. Muchas veces nos pasa que uno habla de esto y nos dicen, ¿hidra qué? Claro. Y eso es muy común. Y la historia que tú relatas es súper cierta. O sea, yo manifesté algunos síntomas de esta enfermedad inflamatoria. O sea, empecé con unos síntomas inflamatorios en mi piel. Pensé que era el único en Chile, básicamente, que la tenía. Y sufría harto con esta enfermedad. Y en el desconocimiento, en algún momento vi un programa en la televisión, específicamente en un canal del cable, que sigue dando cosas de la piel hoy día, el Discovery Home and Health. Sí. Y empezaron a mostrar y hablar de síntomas. Yo dije, oye, pero esto es lo que tengo yo. ¿Y cómo se llama? Y tuve que esperar que lo repitieran. Y te hablo de que eso fueron años de vivir con estos síntomas hasta que pillé este programa en la televisión. Antes de eso, ¿cómo fue tu trayectoria en el círculo médico? En el fondo, ¿hubo un diagnóstico? ¿Hubo intentos por averiguar algo? Sí hubo varios intentos. Y yo aquí voy a contar mi historia, pero es una historia bastante transversal de los pacientes con problemas de salud de la piel hoy día, donde empezamos a consultar. Claro. Vamos a consultar, doctor, mire, me pasa esto, ¿qué es lo que tengo? Y suele haber
diagnósticos no correctos. No, tú tienes una foliculitis, por ejemplo, que es con una inflamación muy puntual de un folículo. No, tú tienes una infección porque hay un microorganismo, digamos, que se aprovechó de que se te bajaron las defensas y tal. Entonces, hubo 3 o 4 o 5 intentos durante un lapso aproximado de 11 años. También entre medio del intento está la frustración y el dejo de probar. Como, a lo mejor esto se me va a pasar solo. Volvió, ya, voy de nuevo a un doctor, voy a otro. Y sí, hubo muchos intentos de diagnosticarlo. Ahora, es interesante aquello porque probablemente tiene que ver con las manifestaciones clínicas de la enfermedad y tal vez con el desconocimiento con respecto a que existe, cuáles son sus síntomas más característicos, cómo puede cambiar de un paciente a otro, y eso dificulta el diagnóstico. Claro. Y llega este momento en que tú lo ves en televisión, te ves reflejado en esa historia y dices, ok, puede que sea esto, y vas donde el médico le dice, oiga, ¿será esto? ¿Cómo cambia ahí tu trayectoria? Yo diría 2 cosas muy importantes. Qué bonito que no estemos acordando de esto, porque para mí yo lo hablo abiertamente, siempre, cuando puedo. Y una de las cosas que recuerdo mejor en ese reportaje que vi en este canal fue el testimonio de otro paciente, donde habló y dijo cosas que yo mismo sentía. O sea, eso, no solo de lo que tú tienes como síntoma, sino de las emociones que de pronto te abordan cuando estás enfrentado a un periplo en el cual, chuta, no sabes lo que te pasa, vas al médico y el médico te diagnostica una cosa que no es. Y aquí esto no quiero que suene una crítica a los médicos, porque en el fondo esto nos dijo nuestro director médico, que también conversamos esto, me dijo, a nosotros los médicos, eso fue lo que nos dijo el doctor Fernando Valenzuela, también nos cuesta a veces diagnosticar una enfermedad de otra porque se parecen mucho unas con otras. Exactamente. Entonces, por eso yo creo que también contribuyó a esta dificultad en diagnosticarla. Pero volviendo al punto que tú me preguntabas, el testimonio de otro paciente en ese programa de televisión, yo diría que fue como el acto que incidió directamente en que yo dijera, hey, parece que esto también es lo que tengo yo. Eso es tremendo, encontrar esa como luz en la oscuridad que te permite decir, ok, ahora vamos por acá. Y eso genera un cambio que es súper interesante y que tiene que ver con el momento del descubrimiento, darse cuenta que uno no está solo, o sea, no soy el único en el mundo, pero tal vez tampoco soy el único en Chile. Y tal vez no soy el único al que le ha costado que lo diagnostiquen justamente por las dificultades que tú mencionabas. Las manifestaciones clínicas son distintas, pueden cambiar, el diagnóstico diferencial es complejo, pero puede haber muchas otras personas que están pasando por algo similar y que tal vez también se sienten solas. Y tengo la sensación de que eso puede explicar en parte el nacimiento de la primera fundación, ¿no? Que fue la Fundación Chile HS. Claro, exactamente. Como para nosotros fue importante, como yo viví eso, y empecé a investigar un poquitito más y empecé a descubrir un poquitito más de información, muchos portales en las páginas web de otros países, particularmente España tiene bien robusto lo que es la información al paciente en algunas páginas web. Y yo dije, oye, quiero hacer lo mismo. Quiero que exista una página web que tenga la información que yo no tenía a la mano en mi momento. Y también empezamos a buscar, a hacer una búsqueda, un sondeo ahí de encontremos más pacientes para agruparnos un poco, para estar reunidos, aunque sea en un grupo de WhatsApp, pero estar juntos ahí. Empezaron a llegar, y han habido mucho influjo de pacientes con hidradenitis supurativa en ese entonces, en el cual ahí en algún momento nos sentamos y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una fundación. En ese momento cuando empiezan a llegar y empiezan a decir, mi diagnóstico es hidradenitis supurativa, el mío también, yo también, empiezan a aparecer, imagino, historias comunes, ¿no? Tal vez de trayectorias médico-paciente diagnóstico que eran similares a la tuya, ¿no? Súper parecidas. Muy parecidas un poco en lo que yo te relataba que viví. Sí. Como, me pasa esto, no sé lo que tengo, voy al médico, no conseguí nada, se me quitó, volvió solo. Entonces tú empiezas a recorrer un tiempo y ¿sabes qué? Tuvimos una primera reunión, por ahí tenemos las fotos todavía. Nos juntamos así como a planificar qué queríamos hacer y al final nos juntamos a conversar, a liberar, a soltar lo que necesitábamos contar. Y ahí nos quedamos casi toda la tarde compartiendo historias súper parecidas. La dificultad en el diagnóstico. Para darte un dato estadístico, hoy día las personas con problemas de salud de la piel, las que trabajamos en la fundación, tienen un retraso diagnóstico promedio de 8 años. Wow. Y las historias son
todas súper parecidas. Los pacientes con psoriasis les pasa un poco lo mismo, pero su retraso diagnóstico quizás no es tan amplio, Sí. porque psoriasis como palabra es un poco más conocida. Sí. Y los síntomas también. Los pacientes con urticaria crónica, por eso te digo, en promedio tardamos 8 años en llegar a un diagnóstico los pacientes con problemas de salud de la piel. Y esa primera reunión que tuvimos fue muy bonita porque sentimos como que nos liberamos un poco de estas emociones medias atrapadas que teníamos a producto de este camino que recorrimos. Sí, la incertidumbre ahí puede ser identificada como este sentimiento que es transversal en estas historias, de no saber lo que me está pasando y eventualmente lo que va a ocurrir. Y también es interesante ver cómo en la historia empieza a aparecer lentamente el rol central de las comunicaciones entre personas, con los médicos, con otras organizaciones, y ese rol central hoy en la Fundación Chile Padece, ¿cierto?, aparece también como súper relevante. Cuéntanos un poco cómo las estrategias comunicacionales, la forma de hablar, el tipo de palabras que utilizan, cómo se aproximan a la problemática, ha moldeado el trabajo que ustedes realizan. Sí, ahí yo creo que nosotros hemos hecho un trabajo muy consciente de una estrategia comunicacional que comunicara, ¿no es cierto?, valga la redundancia, quiénes somos nosotros, el equipo que compone a la Fundación. Hoy día el equipo Fundación Padece está compuesto de varias personas y que ha crecido gracias, yo creo, también a una buena estrategia comunicacional de por ejemplo, cuando reclutamos, ¿no es cierto?, al primer núcleo de la fundación para lo que genera la persona jurídica, tú tienes que ir con un proyecto y decirle a otra persona, mira, tengo esto, ¿me crees o no me crees? Entonces, eso también, las comunicaciones han sido clave para plantar esta primera semilla, de generar un directorio. Pero después hay que generar un directorio ejecutivo, que se junte todas las semanas. Hoy día a la noche tenemos reunión de directorio. Que se junte todas las semanas y diga, oye, ¿qué actividad vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro plan para el próximo año? También hay que invitar gente. Tenemos a Valesca Chiang, que era compañera mía de la universidad, pero creyó en el proyecto que yo le propuse, porque se lo comuniqué bien. Cristóbal, paciente, director audiovisual, ilustrador, súper convencido del proyecto también. Y él ha sido un gestor clave en las áreas de comunicaciones con nosotros. María José, escritora, amante de las palabras y de comunicar bien las ideas, con mucho trabajo en redes sociales, que va muy de la mano con las comunicaciones. Entonces, Antonella, que es la mamá de un paciente, que es nuestra delegada regional sur, también ha hecho un aporte muy importante en cómo comunicamos lo que somos, sin parecer lo que no somos, pero comunicando lo que nosotros queremos comunicar. Y finalmente se nos ha incorporado José Luis, que también es un paciente, entiende muy bien lo que nosotros hemos estado haciendo y nos está ayudando específicamente en la parte de gestión de casos y acompañar a los pacientes. Y eso también es clave porque tiene una línea directa con los pacientes, se comunica directamente con los pacientes. Entonces es un eje central para nosotros cuidar muy bien lo que decimos, qué decimos y cómo lo decimos. De hecho, vamos a volver sobre ese punto que me parece fundamental a la hora de comunicar con claridad todos los aspectos que tú mencionaste. Pero para ir dándole una bajada más tangible a algunas actividades que ustedes han realizado, aparece una campaña que se llama Tu piel es arte, que utilizó una estrategia muy visual vinculada con lo cultural también, para visibilizar este tipo de enfermedades. Cuéntanos un poco cómo surge la idea y qué impacto fue el que tuvo. Mira, Tu piel es arte, diría yo que en lo que nosotros hacemos como fundación es lo que marcó un antes y un después. Porque fue una campaña, yo vine súper de cerca la recomendación, pero yo la encontré muy bonita. La campaña de Tu piel es arte se trató de tomar obras de arte clásicas de los artistas clásicos del Renacimiento, y no necesariamente circunscrito solo al Renacimiento. Tomamos, por ejemplo, la Gioconda, tomamos el Baco, tomamos la Dama del Sombrero de Rubens, el Beso de Gustav Klimt, que es más moderna, y tomamos, bueno, no me acuerdo en este minuto porque eran varias, y lo que hicimos fue invitar a pacientes que tengan dermatitis atópica y que quisieran retratar esta obra de arte para poner al final del día un cuadro en el que, por ejemplo, tengamos a la Gioconda con dermatitis atópica, tuviéramos al Baco con dermatitis atópica, tuviéramos a los personajes en el Beso con la piel llena de estas erupciones de la dermatitis atópica.
Y partió de la base, esta idea vino un poquitito después de lo que fue la pandemia, donde vimos que había fue una tendencia súper viral en las redes sociales de retratar obras de arte en la casa. No sé, ponía una sábana en la muralla que parezca a las nubes y te pones como la Mona Lisa y retratarla. Y como que se empezaron a hacer súper virales. Dijimos, ¿cómo hacemos algo, pero poco afuera de eso? No igual. No es lo mismo, pero no es igual. Es como, y dijimos, hey, obras de arte, busquemos aquellas que están en dominio público, que se pueden usar, porque teníamos hartas ganas de ocupar algunas de Frida Kahlo, pero estaban con protección de derechos de autor, y lo mismo con algunas de Vincent Van Gogh. Pero no tuvimos que ir por esas otras, que son igualmente preciosas. Sí. Y el objetivo era crear un impacto visual, de que tú te encuentres a la Mona Lisa y ves a la paciente, que fue Valquiria, con la cara con dermatitis atópica. La mujer del sombrero, el cuello así rojo con su dermatitis. Entonces la idea era visibilizar a través de una cosa que impactara así como de primera imagen, de primera impresión, que te impactara. Oye, qué linda esa obra. Ey, pero no es la Mona Lisa. Mírale la cara. Qué interesante. ¿Cómo fue el impacto y el recibimiento que causó en las personas? Mira, hay algunas métricas que nosotros hicimos porque fue acompañado de un plan serio de comunicacional, tanto en redes como físicamente, de convertir estas obras de arte en un soporte físico y llevarla a distintos lugares de la ciudad. Y las métricas fueron impresionantes. O sea, te hablo de millones de visualizaciones, lo que fue en redes sociales, porque estas piezas además fueron digitalizadas y hechas en formato digital. Pero además, el paciente que hizo, por ejemplo, el Vaco, que es Cristóbal en nuestro directorio, además compartió un testimonio que fue grabado y que quedó en nuestro canal de YouTube. Y cuando tú dabas la vuelta hacia el soporte de la foto, escaneas el QR y vas a ver el testimonio de Cristóbal. Y de cada uno de los pacientes que se quiso fotografiar. No, buenísimo. Muy bien diseñado, muy bien logrado, por cierto. Aprovechando un espacio de comunicación que estaba disponible ahí para generar una campaña potente. Ahora, hay un término que comienza a aparecer en la conversación en la que ustedes mantienen como organización con quienes los quieran escuchar. Y es un término que es súper interesante. La abogacía en el contexto de la comunicación estratégica. Háblanos un poco, por favor, de aquello. Sí, bueno, aquí quiero hacer solo un pequeño preámbulo muy cortito. Nuestros pilares de trabajo son 3 grandes pilares. Las 3 A. Awareness, acompañamiento y advocacy. Estamos a punto de abrir una 4ª A, que es la autogestión. Vamos a tener las 4 A. Y eso también lo hemos trabajado comunicacionalmente, una cosa que sea fácil de recordar y que suene un poquitito más elegante. Entonces, el awareness, crear conciencia. Ya hablamos de la campaña. Acompañamiento, clave en pilar de trabajo, por lo que me tocó vivir a mí, por lo que yo como presidente quiero transmitir, que no le pase a otras personas. Sí. Que les sea un poco más fácil transitar el sistema de salud. En todo aspecto, tanto el público como el privado. Sí. Y el advocacy, o sea, abogar para la implementación de políticas públicas efectivas para los pacientes que más lo necesitan. Y eso para nosotros ha sido clave de tener una estrategia de comunicación adecuada y bien trabajada. Sí. Porque ese pilar implica básicamente que nosotros, como directorio, tenemos que sentarnos con la autoridad sanitaria, la autoridad legislativa o la autoridad del Ejecutivo para plantearle los problemas que nosotros hemos detectado en nuestras comunidades y pedir que se aborden los problemas para dar soluciones, y aquí la clave, para los que más lo necesitan. Sí. Porque evidentemente hay de todas las personas con problemas de salud de la piel, hay grupos más vulnerables, por ejemplo, económicamente hablando, que otros. Y evidentemente, cuando tú te sientas a la mesa con el Ejecutivo, al Ejecutivo siempre le va a interesar de optimizar el uso de los recursos y llegar donde más se necesitan. Entonces, comunicacionalmente eso es algo que para nosotros es muy clave, comunicar a la autoridad a la hora de presentar, ¿no es cierto?, las necesidades insatisfechas, pero es súper en particular al menos partamos con lo que más lo necesitan. Absolutamente. Ahora, en este camino hay 2 puntos súper interesantes. El primero tiene que ver con el futuro. Hablamos de cómo parte, ¿cierto?, en el pasado, la experiencia personal, cómo se traslada a un grupo de personas, el presente, lo que están viviendo ahora, pero ciertamente vienen desafíos futuros
que tienen que ver, por supuesto, también con las comunicaciones. Háblanos un poco acerca de eso, cómo se viene el futuro de la organización de mano de las comunicaciones y cómo les gustaría crecer en los próximos años. Ya mira, el futuro que nosotros estamos vislumbrando ahora tiene que ver con lo que te decía hace un minutito atrás, de agregar este nuevo pilar de trabajo o pilar de gestión interna, que es la autogestión. Nosotros hemos tenido mucho apoyo del sector privado. Nos han apoyado mucho para hacer estas lindas campañas. Por ejemplo, esta otra actividad de awareness, de visibilizar las enfermedades a través de un libro. Que vamos a hablar de él en un segundo. Sí. Hemos recibido apoyo también de organismos internacionales que apoyan a organizaciones como la nuestra para poder lograr las campañas que queremos hacer. Estamos planeando otra campaña súper particular con el uso de inteligencia artificial, en un taller presencial con algunos pacientes. Y el futuro a nosotros nos dice que tenemos que ser capaces de autogestionar nuestros propios ingresos para poder, ¿no es cierto?, hacer esto en mayor amplitud y llegar a un público cada vez más amplio. Eso es como clave. Entonces el futuro es autogestionarnos. Pero también, tú lo decías súper al principio, estamos en medio de un cambio de estatuto, precisamente para que nuestra normativa legal interna nos permita, por ejemplo, el día de mañana empezar a trabajar otros problemas de salud de la piel. Por ejemplo, alopecia areata. Por ejemplo, el melanoma maligno, que es un problema de la piel, un cáncer de la piel, y abrir, ¿no es cierto?, el espectro a otras enfermedades dermato-oncológicas, por ejemplo. Y saber que muchas veces, dado nuestro gran alcance en redes sociales, por ejemplo, pacientes con enfermedades como de otros nombres complejos, no sé, ¿a qué hora van a ustedes, ¿no es cierto?, a apoyar a nosotros que tenemos líquen plano, por ejemplo? Y si nosotros quisiéramos ampliar el paraguas más, necesitamos tener una estructura administrativa que nos lo permita. Exactamente. Es interesante eso, como correr un poco los bordes para integrar a más personas y poder también ayudarlas en este tránsito complejo. Mencionaste varias campañas de awareness que tienen ustedes. A flor de piel es una palabra que emerge en este contexto y está incluida en el título de este libro, Palabras a flor de piel, que nos han traído, por cierto, de regalo desde la Fundación. Cuéntanos un poco cómo nace este proyecto y cuál es su principal objetivo. Mira, ese libro que tú tienes en tus manos es un libro que es el resultante de un concurso literario al que invitamos a todos los pacientes con problemas de salud de la piel de Chile. Escribieron cuentos desde Arica a Punta Arenas. Y invitamos a las personas a escribir algo, lo que quisieran, siempre que estuviera entre las 1.500 y las 2.500 palabras, y que abordara alguna temática de problema de salud de la piel. Ese era el único requisito. Y lo ideamos como, la idea como semilla, como primera semilla plantada, partió a partir de una idea que yo le planteé a María José, que es la segunda. Yo también soy escritor y María José es escritora. Soñábamos con un concurso literario. Y quisimos, nos sentamos varias veces a crear un anteproyecto que presentáramos después al directorio para que naciera ya como una campaña oficial de la Fundación, donde preparamos un anteproyecto donde dijimos, esto es lo que queremos, esto es lo que queremos recibir. ¿Para qué lo queremos hacer? Para visibilizar. Objetivo específico, objetivo general, crear un concurso literario que visibilice los problemas de salud de la piel. ¿Cuáles? Los que lleguen. Claro. Que lleguen. Y el objetivo específico, imprimir un libro ilustrado de cuentos de pacientes con enfermedades de la piel. Que acá está bellamente ilustrado, por cierto. ¿Quién lo ilustró? El ilustrador de ese libro ilustrado, valga la redundancia, es Cristóbal Salazar. Está debidamente reconocido ahí en la página de los copyrights, pero Cristóbal Salazar, paciente y además director del área de comunicaciones de la Fundación, nos otorgó su lápiz para ilustrar a los cuentos. Y fue un proceso súper bonito porque cuando estuvieron todos seleccionados los cuentos, los que ya estaban destinados a ser parte de esta antología, nos sentamos en una tarde con Cristóbal, yo le iba leyendo y él estaba sentado dibujando. No, muy lindo trabajo para generar awareness, esta A que forma parte de estas 4 A's que muy pronto van a tener, tremendamente relevante en el trabajo que hacen.
Francisco, hay algo súper interesante en tu historia que se repite también en otras historias y tengo la sensación de que finalmente termina siendo casi como un camino común y tiene que ver con cómo parte la historia desde el yo. A ti te pasa algo, no está muy claro qué es, aparece una respuesta y en vez de seguir solo hacia adelante, dices, esperemos un poco. Probablemente hay más personas que están pasando por lo mismo. Tal vez en mi caso tomó 11 años, tal vez mi historia puede hacer que esos 11 años se conviertan en 8, en 7, en 6, ojalá en la menor cantidad posible de tiempo para que una persona tenga una respuesta. ¿Cuál es el rol que aquello tiene, esa necesidad de compartir la historia en el nacimiento de organizaciones como esta? Yo diría que, por un lado, tiene mucho que ver lo que tú me dices del yo, o sea, cómo yo concibo el ser persona. Y yo creo que me caracterizo, no quiero ser autorreferente, pero todo parte de una iniciativa personal. Sí, claro. Y después crece el equipo y estamos trabajando en equipo ahora, pero todo parte del querer hacer. Sí. Y eso parte del, como te digo, del cómo concibo yo el vivir la vida, digamos. Tratar de ser generoso con aquello que a mí me pasa, ojalá no le pase al de al lado. Como que yo me considero una persona bien empática. Entonces partió también de decir, hay que compartir, esto no puede quedar en un pequeño, entre cuatro paredes o me arreglo mi rancho y Claro. estamos listos. Que perfectamente, y tampoco lo invalido, o sea, Sí, hay de hecho, personas que lo podría pueden pasar, hacer, sí, claro. por supuesto. Sí. Pero yo a mí me siento bien tendiéndole la mano a alguien que lo necesita. Y partió un poco de ahí. Pero también fíjate que hay una cosa súper operativa y que se conocía poco en ese entonces, te estoy hablando más o menos del año 2019, y que hoy día se conoce mucho más, y lo hemos conversado también con personas que pertenecieron al ministerio, Dino Sepúlveda, por ejemplo, que nos decía, mira, la ley Recarte Soto, paréntesis, apuntábamos inicialmente a ella, dice que las solicitudes para incorporar nuevas tecnologías sanitarias están disponibles en la página web del ministerio. Cualquiera puede pedir lo que sea en cualquier momento del año. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Pero se dará especial atención a las solicitudes efectuadas por organizaciones de pacientes. En otras palabras, si la solicitud no es hecha por una organización de pacientes, no se va a evaluar. Claro. Entonces dijimos, tenemos que hacer una fundación. Si queremos que el medicamento, que en ese entonces era el único que estaba disponible y que es de alto costo, esté disponible en la ley Recarte Soto, hay que pedirla. Pero no la puedo pedir ni tú ni yo, tiene que pedirle a una organización de pacientes. Que esté registrada, que tenga RUT, que funcione y que ojalá esté incorporada en el Registro Nacional de Agrupaciones de Pacientes. Claro. Qué interesante eso, cómo se promueve también que se junten los pacientes, que generen causas comunes en el fondo, que no se atomicen finalmente los esfuerzos y que terminen generando estas alianzas que ayudan, ¿cierto?, desde el punto de vista operativo a conseguir visibilización, medicamentos que a lo mejor no están disponibles, pero también que generan una comunidad que puede conversar entre ellos sobre lo que les pasa, y eso ciertamente también es parte del proceso de vivir con la enfermedad. Eso es súper interesante. Francisco, tú eres escritor, y por lo tanto tengo la sensación de que tienes una afinidad muy grande por esta idea de que las palabras crean realidad y que son tremendamente potentes, y la palabra es parte de las cosas que hacemos para comunicarnos. ¿Cómo vinculas tu mundo de escritor, la creatividad, la fuerza de la palabra, con las metas que ustedes tienen para el futuro? Es un vínculo bien especial, bien bonito. Tienen raíces bien atravesadas en lo que pasa en el mundo de las palabras y en lo que estamos haciendo hoy día como fundación. Porque en el fondo, y aquí hemos tenido discusiones, en el buen sentido de la palabra, en reuniones de directorio. Nosotros nos reunimos todos los últimos lunes de cada mes. Cada uno de nosotros agarra un espacio de tiempo el lunes de la noche y nos juntamos. Generalmente por Zoom, porque Antonella vive en Concepción y la presencialidad es un poco compleja, pero siempre estamos ahí los últimos lunes de cada mes y tuvimos una discusión, no en sentido negativo, pero decir, oye, estamos ocupando a lo mejor mal algunas palabras. Mira qué interesante. Y me gustaría que las pudiéramos, y esto lo impulsó mucho Antonella, y yo la secundé inmediato, y María José, y bueno, el equipo que al final estuvo de acuerdo, por algo lo estamos haciendo hoy día, de a veces tratar de remover ciertas palabras de nuestro lenguaje para que nuestro trabajo, se refleje bien lo que hacemos, quiénes somos,
pero también el espíritu que unifica todo lo que hacemos. O sea, una de las primeras palabras que nosotros eliminamos de nuestro vocabulario es la lucha. Es una palabra que está muy arraigada en torno a las organizaciones de pacientes. Y esto es una remoción que nosotros hicimos sin ser un juicio de valor a quienes las quieran usar. Por supuesto. Pero para nosotros eso no es que le tengamos aversión a la palabra, pero no va con lo que hacemos. No refleja bien lo refleja bien lo que nosotros hacemos como fundación, porque cuando uno habla de lucha, yo me imagino al menos inmediatamente David contra Goliat. Claro, contra algo. Contra algo. Entonces nosotros dijimos, hey, nosotros no luchamos, porque al luchar tú solo te estás diciendo a ti mismo, estoy en contra de algo más grande que yo. Sí. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros vamos a trabajar. Nosotros trabajamos por las personas con problemas de salud de la piel. Y eso fíjate que nos ha abierto puertas. Nos ha abierto puertas porque también cuando tú le dices, por ejemplo, te sientas a la mesa con una autoridad en una audiencia por lobby, con alguien con algún ministro, y tú le dices, yo quiero luchar tú le estás dando poder igual. Un poder que es intangible, tal vez. Pero cuando tú le dices, yo vengo a trabajar por las comunidades de pacientes que me han dado esta legitimidad para estar sentado a esta mesa. Tomas una horizontalidad que no es soberbia. Sí. No es una horizontalidad soberbia. Es decir, trabajemos. Hagamos lo que se necesita hacer. No, fabuloso. Ha sido una historia realmente inspiradora y muestra muy bien cómo la comunicación tiene hoy un rol central, el uso de la palabra, pero también del arte y de la literatura. De reflejar ahí, de decir, aquí estamos, somos, y por supuesto estamos trabajando por nuestros asociados y por todos aquellos que quieran incorporarse en este futuro más amplio que tú muy bien describías. Ha sido una conversación muy inspiradora y por supuesto queremos darle las gracias a nuestro invitado, Francisco Tapia, presidente de la Fundación Padece, que está trabajando activamente por las enfermedades dermatológicas crónicas inmunomediadas. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación. Muy contento de poder traer este mensaje y que llegue a muchas personas para que todos puedan trabajar por las personas que más lo necesitan. Absolutamente. Así damos cierre a esta gran conversación y por supuesto los invitamos a que nos sigan en redes sociales, que sigan viendo las conversaciones tan interesantes que hemos tenido y que se preparen para las que vendrán en el futuro. Soy Gabriel León y esto ha sido Comunica Salud. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata.